Hola amigos, buenos días. En este vídeo vamos a hablar de un tema que es francamente molesto, y es el hecho de que muchas veces me escribís diciendo que vuestro perro os huele de manera muy insistente la zona genital, la zona de la entrepierna. Da igual que seáis hombre, que seáis mujer, lo hacen igual con los dos. En este vídeo vamos a explicaros pues por qué hacen esto los perros, cómo lo vamos a poder solucionar y una cosa que sinceramente os va a dejar anonadados. Y es que en algunas ocasiones este gesto del perro puede salvaros la vida. En el vídeo os lo cuento. De entrada os tengo que decir que el olfato para el perro es un órgano fundamental. Pensar que nosotros los humanos tenemos unos 5 millones aproximadamente de células receptoras del olor. En cambio los perros pueden tener entre 200 y 300 millones. Esto ya os da una escala de la importancia. Para el perro, el olfato está incluso por delante que su oído y que su vista. Lo tienen hiperdesarrollado y lo utilizan entre ellos para comunicarse. De hecho, está tan desarrollado que les permite olfatear en su congénere, cuando se huele un perro a otro, las famosas feromonas que me habéis oído hablar en varios vídeos. Feromonas que le transmiten desde la edad, el estado sexual, si por ejemplo es una perra, la mayor o menor agresividad que puede tener ese otro perro, etc. Estas feromonas se producen básicamente en todo el cuerpo del perro, pero fundamentalmente en la zona perianal, alrededor del ano, en la zona de los sacos anales. De hecho, es por esto, básicamente, por lo cual los perros, cuando se ven uno a otro, se saludan y se reconocen olfateándose el ano. Así como nosotros los humanos chocamos la mano y nos saludamos o con un abrazo y demás, el perro, para saludarse y reconocerse y saber quién es cada quien, pues lo que hacen es olerse por detrás y decir, oye, pues sí, ¿qué tal? Muy bien, encantado, etcétera, etcétera. De hecho, además, cuando los perros defecan, como las cacas pasan en el tubo, al final del tubo digestivo, junto a los sacos anales, se impregnan también de estas feromonas, y de ahí el vicio o la costumbre que tienen todos los perros cuando tienen una caca delante, de acercarse a olerla para saber quién la ha puesto, dónde vive, a qué se dedica, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto sería en el caso de los perros. Nosotros los humanos también producimos feromonas. Nosotros en nuestra piel tenemos básicamente dos tipos de glándulas, las glándulas secrinas y las glándulas apocrinas. Las glándulas secrinas son esas glándulas que secretan básicamente el sudor y que tenemos distribuidas por toda la superficie de nuestro cuerpo. Sudamos por las manos, sudamos por la frente, por los brazos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos también otro tipo de glándulas que son las llamadas glándulas apocrinas. Estas glándulas apocrinas no están distribuidas por toda nuestra piel, sino que básicamente se concentran en las axilas y en la zona genital, en la zona del pubis. Estas glándulas apocrinas secretan un tipo, por decirlo así, un tipo de sudor que va muy cargado con nuestras propias feromonas. Nosotros no percibimos nuestras feromonas. En el pasado el hombre primitivo, cuando vivíamos en las cavernas, sí que tenía el olfato más desarrollado y sí que podía percibir pues, si la mujer pues, estaba más o menos receptiva, la agresividad de alguien y más. Pero nosotros ya hemos perdido esa capacidad que sí que conserva el perro. Y como os he dicho, como tenemos más concentrada este tipo de glándulas en nuestra zona axilar y en nuestra zona genital, pues es un punto de atracción brutal para el perro. El perro, cuando nos huele la ingle, lo que está haciendo es un poco recogiendo información sobre nosotros, interesándose. Oye, ¿qué tal? Mira cómo está mi dueño hoy, ¿qué tal? Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No lo interpretéis nunca, como he visto a alguien que ha comentado alguna vez, ni que tiene ningún tipo de deseo sexual, ni cosas raras. No tiene nada que ver. Es un gesto 100% natural, sin ningún otro tipo de repercusión. Natural pero molesto, y que ahora intentaremos, como os voy a decir, corregir mediante unas técnicas muy sencillas. Estas glándulas apocrinas empiezan a producir las feromonas humanas en mayor cantidad, sobre todo
a partir de nuestra pubertad, es decir, cuando nuestro cuerpo de por sí segrega muchas más hormonas y hay una parte de ellas que se volatiliza en forma de feromonas a través de estas glándulas, se secretan también en mucha cantidad justo después de que hayamos tenido alguna relación sexual, lo cual no quiere decir que si tu mujer o tu marido llegan a casa y el perro le huele la entrepierna, no quiere decir que te haya puesto los cuernos, no tiene nada que ver. Una cosa es que se produzcan en exceso, pero se producen igual sin haber tenido relaciones sexuales, o sea que eso descartarlo. Sí que se ha visto que es muy importante, se producen en mucha mayor cantidad durante la menstruación de la mujer. El perro se acercará más a la entrepierna de la mujer justo cuando está menstruando, y si no se acerca a la entrepierna, irá al cubo de basura. Si utilizas tampones o compresas, irá a olfatearlo porque es algo que de verdad que les atrae muchísimo, no pueden evitarlo. También se ha visto que ese incremento de feromonas se va a producir también en mayor cantidad durante el momento del parto y la lactación. El perro está más dedicado a la mujer si habéis tenido algún bebé cuando estás en esa época que das de mamar a tu hijo, y lógicamente también en pues cualquier tipo de cambio hormonal, es decir, entras en menopausia, se produce menos, hay cambios, cualquier tipo de cambio hormonal que pueda tener tanto el hombre como la mujer se va a ver reflejado en su zona perigenital, ¿vale? No os tiene que alarmar. Claro, lógicamente esto no deja de ser un incordio, yo lo comprendo perfectamente, porque oye, que te lo haga a ti, pues bueno, pero que te lo haga en las visitas que lleguen a casa, pues no deja de ser algo francamente molesto. En esta situación, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos actuar frente a estos perros que tienen un exceso de vicio o de costumbre de olfatearnos? De entrada tenéis que pensar una cosa, y es que este fenómeno se va a dar más en perros que no salen mucho a la calle, que se pasan mucho tiempo en casa. Esto lo vais a entender enseguida. Si por ejemplo un perro solamente lo sacáis a la calle a hacer sus necesidades y nada más, pues en casa pues tendrá una información olfativa muy limitada. Y por eso en el momento que pues tiene una sensación nueva, pues su curiosidad se ve incrementada. En cambio, si eres de los que tiene la costumbre de dar largos paseos con el perro de 1 hora, 3/4, etcétera, el perro cuando sale al campo o va a un parque, pues entra en contacto con otros perros, huele la hierba, huele un río que pasa, y toda esta información pues al perro le enriquece. Y si en ese momento pues tú tienes la menstruación o has tenido una relación sexual o estás dando de amamantar a tu niño, pues ¿qué ocurre? Que no va a tener tanto desespero en oler algo nuevo, porque ya está, su información, tiene más información de su entorno hacia nuevos tipos de olores, y le llamará la atención, pero no tanto como a otros perros. Otra manera de corregirlo, la primera sería pues potenciar el que el perro enriquezca su biblioteca, por decirlo de alguna manera, de olfato, de olores. Otra manera sería que potenciaseis siempre desde que son pequeñines el refuerzo positivo. Es decir, el perro necesita que le marques una serie de órdenes, ven, quieto, no, etcétera, una serie de órdenes muy concretas, y que cuando las haga bien, es decir, cuando se quede quieto o cuando le digas que no haga una cosa, tú lo premies. De manera que si te viene una visita a casa, tú tires de la correa o lo apartas, y en ese momento que lo apartas y le has dicho que no, le premias y le dices, oye, muy bien, perfecto. Es decir, que se sienta recompensado. Para él va a tener casi más importancia esa recompensa que la curiosidad que va a sentir. Y por último, hay un tipo de productos que son las feromonas artificiales. Hay muchas empresas que venden feromonas. Las venden en forma de collar, en forma de spray, y hay una que es francamente muy interesante, que es en forma de difusor. Difusores que puedes enchufar a la corriente. Estas feromonas, cuando tú, por ejemplo, te viene una visita a casa o tienes gente, lo que puedes hacer es justo en ese momento activar el difusor, de manera que el difusor va desprendiendo feromonas, el perro las huele
y digamos que tiene dos fuentes de curiosidad. Una, digamos, la entrepierna de la persona, pobre persona que ha llegado a casa, y otra tiene otra fuente de curiosidad muy interesante para él, que además estas feromonas comerciales son tranquilizantes. Le va a bajar ese estrés o esa curiosidad que tiene por acercarse a oler a esa persona. Esto es muy, muy importante. Y luego, por último, te he comentado al principio que este hecho de olfatearnos la entrepierna, en algunas ocasiones se ha demostrado, y yo lo he vivido en primera persona, a mí me ha pasado como media docena de veces, puede llegar a salvarte la vida. Y te explico. Te voy a explicar mi experiencia y lo vas a entender enseguida. Hace un montón de años, la primera vez que me ocurrió, pues me venía una señora y me decía que el perro tenía, bueno, que era horroroso, que no lo había hecho nunca, era un perro de 7, 8 años, pero que había empezado de forma casi compulsiva a olerle la entrepierna y que no había manera y que el perro, mire, deme algo para el perro, que no puedo, que es que esto es horroroso. ¿Y se lo hace a más gente? No, solamente me lo hace a mí. Ya, primera cosa. Me llamó la atención que solamente se lo hacía a la señora y que principalmente no lo había hecho nunca antes. Claro, uno empezamos a pensar y se nos ocurrió decirle, oiga, ¿tiene usted algún problema de salud? ¿Qué es lo que ocurre? Se demostró que esta señora tenía un cáncer de mama. Cuando una persona tiene un cáncer o tiene una diabetes, nuestro metabolismo cambia y ese cambio en el metabolismo produce cambios también en la composición química de nuestra sangre, que tiene su reflejo de forma indirecta en la producción de determinado tipo de feromonas. Esto el perro lo detecta y al detectarlo se ponía muy nervioso. Ojo, no quiero decir con esto, y no que nadie me malinterprete, que cada vez que el perro te huela la entrepierna o la zona genital tengas que pensar que tienes una enfermedad. Pero si, por ejemplo, no lo ha hecho nunca, te encuentras un poco mal, es algo muy insistente y recurrente, no cuesta nada acercarse al médico y hacerte un chequeo. En el 90% de los casos no vas a tener nada, en el 99% quizás, pero hay situaciones donde sí que se va a dar. Y no solamente el perro detecta estas feromonas de enfermedades, los perros sabéis que detectan con antelación terremotos, tormentas y, aunque no os lo parezca, también la muerte. No quiere decir que el perro te vaya a prevenir, oye, no salgas a la calle que te va a caer una maceta y te vas a chafar. Eso no lo hace ningún perro, que yo sepa, ni que te prevenga de otra cosa, eso no lo hacen. Pero, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad crónica grave, una enfermedad casi terminal, nuestro organismo tiene una serie de cambios químicos. Entre esos cambios químicos se produce un nuevo tipo de aminoácido que se llama cadaverina. Por el nombre ya os podéis imaginar que es un nombre que se le puso un poco tétrico, lo comprendo, pero es un aminoácido que tiene un olor muy característico y que el perro lo nota, ¿vale? Es decir, una persona, por ejemplo, que también esté en esa, y eso ya no lo he vivido nunca, que esté a punto de fallecer o que esté muy malita en la cama, quizás el perro se acerque también a oler su entrepierna, con más insistencia que en otras situaciones. Esta capacidad de predecir las cosas que tienen los perros os las he puesto todas y bien explicadas en qué consisten en este vídeo, donde os detallo el mecanismo de acción, cómo funciona y cómo, os lo he adelantado un poco, pero ahí os lo explico con más detalle. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.